Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el escándalo legal que involucra a Serkan y Özge, dos figuras muy queridas del panorama televisivo. Sí, así como lo oyen, un juicio que está impactando a muchos y que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Vamos a analizar a fondo qué ha pasado, quiénes están involucrados, las posibles consecuencias y, por supuesto, todas las teorías que están circulando por las redes sociales. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y, por supuesto, todo lo que está pasando con nuestros famosos favoritos. No te arrepentirás. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano con este escándalo que está poniendo a prueba a Serkan y Özge. La verdad es que la noticia saltó como una bomba. De repente todos los medios turcos se hicieron eco de la misma historia, Serkan y Özge envueltos en un problema legal de proporciones considerables. Al principio, la información era bastante confusa. Se hablaba de demandas, acusaciones cruzadas, e incluso de temas que involucraban dinero y acuerdos incumplidos. La situación, desde luego, pintaba bastante fea. Para entender mejor el contexto, creo que es importante recordar quiénes son Serkan y Özge y cuál es su trayectoria. Serkan es un actor muy reconocido en Turquía, famoso por sus papeles en varias series de televisión que han sido un éxito rotundo tanto a nivel nacional como internacional. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más cotizados del momento. Özge, por su parte, es una actriz y también modelo con una carrera en ascenso. Ha participado en proyectos interesantes y se ha ganado el cariño del público por su simpatía y su profesionalismo. Lo que hace este escándalo aún más impactante es que Serkan y Özge no solo son colegas, sino que también se les ha vinculado sentimentalmente en el pasado. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores eran constantes y muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Ahora, verlos enfrentados en un juicio es algo que nadie esperaba y que ha generado una gran decepción entre sus seguidores. Pero, ¿cuál es el origen de todo este embrollo? Según las primeras informaciones, la disputa legal se centra en un desacuerdo económico relacionado con un proyecto que ambos tenían en común. Al parecer, Serkan y Özge habían planeado lanzar una línea de productos en conjunto, aprovechando su popularidad y su imagen pública. Sin embargo, por razones que aún no están del todo claras, el proyecto se vino abajo y esto generó una serie de problemas financieros y legales entre ellos. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que el principal punto de conflicto es la distribución de las ganancias y las pérdidas. Al parecer, Serkan acusa a Özge de no haber cumplido con su parte del trato y de haber causado pérdidas millonarias al proyecto. Özge, por su parte, se defiende argumentando que Serkan no fue transparente en la gestión de los fondos y que la responsabiliza injustamente por el fracaso del negocio. La situación se ha tensado a tal punto que ambos han decidido llevar el caso a los tribunales. Serkan ha presentado una demanda formal contra Özge por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Özge, por su parte, ha respondido con una contrademanda en la que acusa a Serkan de difamación y de dañar su imagen pública. El juicio, como se imaginarán, ha sido todo un espectáculo mediático. Los paparazzi han acampado a las afueras de los juzgados para captar imágenes de Serkan y Özge entrando y saliendo de las audiencias. Los medios de comunicación han cubierto el caso minuto a minuto, analizando cada detalle y especulando sobre el posible resultado. Y por supuesto, las redes sociales han explotado con comentarios, opiniones y teorías de todo tipo. Muchos fans de Serkan han salido en su defensa, argumentando que es un hombre honesto y trabajador que ha sido víctima de una estafa por parte de Özge. Otros, en cambio, apoyan a Özge y la consideran una mujer fuerte e independiente que no se dejará amedrentar por Serkan. También hay quienes creen que ambos son culpables y que deberían haber resuelto sus diferencias de forma pacífica, sin necesidad de llegar a los tribunales. Pero más allá de las opiniones y las especulaciones, lo cierto es que el juicio está en curso y que aún no se sabe cuál será el veredicto final. Si Serkan logra demostrar que Özge incumplió el contrato, podría obtener una compensación económica considerable y dañar la reputación de la actriz.
Si Ozge, por el contrario, logra probar que Serkan la difamó, podría limpiar su nombre y obligar al actor a pagarle una indemnización por daños morales. En cualquier caso, el escándalo ya ha tenido un impacto negativo en la carrera de ambos. Serkan ha perdido algunos contratos publicitarios y ha visto su imagen pública deteriorada. Ozge también ha sufrido las consecuencias del juicio, con cancelaciones de proyectos y una disminución de su popularidad. Además del aspecto legal y profesional, también es importante considerar el impacto emocional que este conflicto ha tenido en Serkan y Ozge. Ambos han reconocido estar pasando por un momento muy difícil y han pedido respeto a su privacidad. No es fácil ver tu vida privada expuesta ante el público y tener que lidiar con la presión de los medios y las redes sociales. Muchos se preguntan si Serkan y Ozge podrán superar este escándalo y reconstruir sus carreras. Algunos creen que sí, que ambos tienen el talento y la capacidad para salir adelante y dejar atrás este episodio oscuro. Otros, en cambio, son más pesimistas y creen que el juicio ha marcado un antes y un después en sus vidas y que les será muy difícil recuperar la confianza del público. Lo que sí es seguro es que este caso nos deja una lección importante sobre la importancia de la transparencia, la honestidad y el respeto en las relaciones personales y profesionales. También nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo y que es fundamental mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la ambición y el ego. Mientras tanto, el juicio continúa su curso y nosotros seguiremos atentos a las novedades que surjan. Les prometo que les mantendré informados de cualquier actualización importante sobre este caso. En resumen, hemos analizado el escándalo legal que involucra a Serkan y Ozge, dos figuras prominentes del espectáculo turco. Hemos visto cómo un desacuerdo económico relacionado con un proyecto en común ha escalado hasta convertirse en un juicio mediático con graves consecuencias para ambas partes. Hemos explorado las posibles causas del conflicto, las acusaciones cruzadas y el impacto que este escándalo ha tenido en la carrera y la vida personal de Serkan y Ozge. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Serkan y Ozge podrán superar este escándalo? ¿Quién creen que tiene la razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, estoy aquí para mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia, profundizando en el escándalo Serkan y Ozge ***. Bien, volviendo al caso de Serkan y Ozge, vamos a excavar un poco más profundo, porque, como suele pasar, la superficie de este escándalo esconde un laberinto de detalles y posibles motivaciones ocultas. Además de lo que ya hemos cubierto, se ha filtrado información adicional que arroja más luz sobre la situación. Primero hablemos de ese proyecto fallido. Oficialmente se decía que era una línea de productos genérica, pero rumores más jugosos apuntan a que se trataba de una marca de cosméticos. Ambos, Serkan y Ozge, tienen una imagen pública muy cuidada y atractiva, así que la idea de vender productos de belleza con su nombre parecía una apuesta segura. Sin embargo, la elección de socios y proveedores fue, al parecer, un punto de fricción desde el principio. Se rumorea que Serkan insistió en trabajar con una empresa que conocía de antes, mientras que Ozge prefería una marca con más experiencia en el mercado de la cosmética de lujo. Esta discrepancia en la visión inicial, según fuentes anónimas, fue la chispa que encendió la mecha. La falta de acuerdo en la dirección creativa y en la gestión del proyecto generó tensiones constantes entre ambos. Además, se habla de una inversión inicial considerable que, al parecer, no se manejó con la transparencia debida. Se dice que Serkan era el encargado de la gestión financiera, y Ozge alega que nunca tuvo acceso a los balances detallados ni a la información sobre cómo se estaban invirtiendo los fondos. Y aquí es donde entramos en territorio aún más escabroso. Algunos medios turcos han empezado a insinuar que podría haber algo más que un simple desacuerdo económico detrás de todo esto. Se especula con la posibilidad de que Serkan y Ozge tuvieran un acuerdo verbal sobre la participación en las ganancias futuras del proyecto. Si ese acuerdo existió realmente y si Serkan no lo cumplió, podría ser la base de la acusación de incumplimiento de contrato. Por otro lado,
la contrademanda de Ozge por difamación es igualmente interesante. Después de que la noticia del juicio se hiciera pública, Serkan hizo algunas declaraciones a la prensa que, según el equipo legal de Ozge, dañaron gravemente su imagen. Se dice que Serkan insinuó que Ozge era irresponsable con el dinero y que su falta de compromiso con el proyecto fue la principal causa del fracaso. Estas declaraciones, sumadas a la avalancha de comentarios negativos en redes sociales, han afectado la reputación de Ozge y, como ya hemos mencionado, le han costado contratos laborales. Ahora, vayamos a las redes sociales, el verdadero campo de batalla moderno. Los fans de Serkan y Ozge están divididos y enfrentados, y la situación se ha vuelto bastante tóxica. Se han creado hashtags de apoyo a cada uno de ellos, y las acusaciones y los insultos vuelan de un lado a otro. Algunos fans incluso han llegado a acosar a los familiares y amigos de ambos actores, lo que ha obligado a Serkan y Ozge a hacer llamados a la calma y a la cordura. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién tiene la razón en este embrollo? Es difícil decirlo con certeza, ya que solo conocemos una parte de la historia. Es posible que ambos hayan cometido errores y que ambos tengan algo de razón. Lo que sí está claro es que la relación entre Serkan y Ozge está irreparablemente dañada, y que este juicio tendrá consecuencias a largo plazo para sus carreras y sus vidas personales. Además del impacto inmediato en sus trabajos y su imagen pública, el juicio también podría afectar sus futuras colaboraciones con otros artistas y empresas. La reputación es un activo muy valioso en la industria del entretenimiento, y este escándalo ha puesto en duda la confiabilidad y la profesionalidad de ambos actores. Se rumorea que varias marcas de lujo que estaban considerando a Serkan y Ozge como embajadores han retirado sus ofertas debido a la incertidumbre generada por el juicio. Además, algunos productores de televisión están dudando en contratarlos para nuevos proyectos, por temor a que la controversia afecte la popularidad de sus series. En cuanto a las posibles consecuencias legales, el resultado del juicio dependerá en gran medida de las pruebas que presenten ambas partes y de la interpretación que haga el juez de los hechos. Si Serkan logra demostrar que Ozge incumplió el contrato, podría obtener una compensación económica significativa y dañar la reputación de la actriz. Sin embargo, si Ozge logra probar que Serkan la difamó, podría limpiar su nombre y obligar al actor a pagarle una indemnización por daños morales. Pero incluso si uno de ellos gana el juicio, es poco probable que salga completamente ileso. El proceso legal es costoso, estresante y consume mucho tiempo y energía. Además, el escándalo ha dejado una cicatriz en la imagen pública de ambos actores, y les tomará mucho tiempo y esfuerzo recuperar la confianza del público. Finalmente, quiero hablar del impacto emocional de todo esto. Serkan y Ozge son personas reales con sentimientos reales, y este juicio ha tenido un efecto devastador en su bienestar emocional. Ambos han reconocido estar pasando por un momento muy difícil y han pedido respeto a su privacidad. Es importante recordar que detrás de la fachada de la fama y el glamour, hay seres humanos que sufren y que necesitan apoyo y comprensión. El desenlace de esta historia está aún por escribirse. Estaremos atentos a cada movimiento, cada declaración y cada prueba que se presente en el juicio. Y por supuesto les mantendré informados a todos ustedes, mi audiencia, de cualquier novedad. Mientras tanto, la pregunta sigue siendo, ¿podrán Serkan y Ozge reconstruir sus vidas y sus carreras después de este escándalo? ¿Serán capaces de perdonarse mutuamente y dejar atrás este episodio oscuro? Solo el tiempo lo dirá. Así que ahí lo tienen, una mirada más profunda al escándalo de Serkan y Ozge. Un culebrón de la vida real que nos recuerda que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que incluso las relaciones más cercanas pueden verse afectadas por la ambición, el dinero y el ego. Espero que hayan disfrutado de este análisis. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Y como siempre, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.